Genial. Hola, buenos días a todos, colegas. En primer lugar, como Sociedad Chilena de Farmacia Asistencial, quisiéramos dar nuestros saludos del Día Internacional del Farmacéutico o del Químico Farmacéutico. Esperamos que todos hayan tenido un gran día muy, muy festejado junto a sus equipos. Sabemos que estamos pasando por un periodo complejo en el que probablemente el conocimiento y la ciencia van a permanecer a lo largo del tiempo. Mucha fuerza y muchos saludos para todos. El webinar de hoy tratará sobre farmacia centrada en el paciente. Lo hemos organizado junto a una tremenda invitada que posteriormente nuestro presidente va a presentar. La idea es que puedan aprovechar esta instancia de preguntar, ¿cierto? El mecanismo de consulta es a través de la plataforma de chat y ustedes pueden dejar sus dudas y nuestra coordinadora, colega Pamela Quintero, nos va a apoyar con las preguntas. Doy paso entonces para nuestro presidente de la Sociedad Chilena de Farmacia Asistencial, ¿cierto? Rodrigo Orellana, quien nos va a realizar una breve introducción respecto de este tema, farmacia centrada en el paciente. Rodrigo, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Gracias, Marcos, por la presentación del webinar que vamos a presentar hoy. Para nosotros como farmacia asistencial es un tema que le habíamos dado un par de vueltas cuando tuvimos nuestro ciclo de webinar y que había quedado pendiente. Y que para nosotros se convirtió en algo muy importante por todo lo que ha pasado, tanto pandemia, tanto estallido social, nosotros acá en Chile, con todas las nuevas normativas ministeriales que nos están cada día acercando más a la función farmacéutica hacia el paciente, donde hemos tenido que trabajar la lista de espera, ahora tenemos que trabajar la satisfacción usuaria, tenemos que estar con el despacho a domicilio al paciente, entonces es algo que cada día se nos va, que debemos de ir fortaleciendo mucho más. Entonces me costó definir un poco la farmacia centrada en el paciente para hacer una introducción. Ya, realmente es un nuevo reto para nosotros, pero es algo que se viene trabajando hace tiempo, ¿cómo lo podíamos ver? Entonces partí tratando de definir la palabra humanizar, donde no sabía cómo definirla, por lo tanto, me fui a nuestra Real Academia Española, ¿no es cierto?, que es hacer un trato familiar y afable a alguien o a algo. Entonces nuestro llamado yo creo que es a ese, volvernos más familiar con nuestro paciente y con nuestro entorno, volvernos más familiar con nuestro equipo de trabajo, con los distintos profesionales que trabajan en los establecimientos de salud. ¿Y por qué? Porque todo ha evolucionado los pacientes, tenemos una población más envejecida y un caballero que es activo. Por lo tanto, lo vemos que va a la farmacia, va a nuestro centro, de repente pide hablar con nosotros, como por ahí dijo algún ministro, van a tomarse el cafecito a la farmacia, pero es un paciente que busca compañía y busca red social. Los pacientes están cada día más informados, con todo lo de la tecnología también ha acercado la información clínica hacia los pacientes. Y los pacientes cada vez están más impacientes, ¿ya? Los pacientes ya quieren que sus derechos se respeten. Los pacientes nos están exigiendo más a todo profesional de la salud que podamos cumplir con las expectativas que ellos tienen. Evoluciona también la atención sanitaria. Acuérdense que pasamos las atenciones primarias, sobre todo a hablar de un modelo de salud integral, o un modelo de salud familiar, un modelo centrado en el paciente, en su familia y en la comunidad donde reside. Pasamos a hablar de riesgos sanitarios, pasamos a decir de que la atención en salud era riesgosa, era peligrosa, había que hacerla más segura, y ahora mismo está evolucionando a que parte de esa seguridad es el paciente. Ya no es el sistema, sino que el sistema con el paciente y el paciente se vuelve una barrera más. Tenemos nosotros los derechos y deberes del paciente, que se compartió hace un tiempo atrás en la legislación nuestra. Por lo tanto, todo lo que estamos viendo ahora parte de esa repercusión de cuando lanzaron los derechos y deberes de los pacientes, que lo podemos trabajar en los distintos compromisos de gestión que nos enfrenta el Estado. La evolución tecnológica, hoy en día en la pandemia bien presente, cómo hemos tenido que migrar
a teléfonos, que migrar a videollamadas, migrar a reuniones virtuales. Y por último, la atención centrada en el paciente, ¿ya? Como les comentaba, y el paciente pasa a ser uno más de la atención de salud, y todo lo que se hace en salud debe estar centrado en su acción, en su bienestar. También evoluciona la sociedad, ¿no es cierto? Nosotros no podemos dejar de pasar que estamos en un estado de estallido social, donde las demandas sociales están por sobre todas las demandas que, que antiguamente nos estábamos planteando. Nos hemos tenido que replantear el trato hacia el usuario, y también lo que es la soledad de la pandemia. ¿Cómo humanizamos al paciente que llega solo, que llega con miedo a hospitalización? Un paciente que estaba sano, que en 2 o 3 días se agrava, en una semana ya pasa a una unidad de intermedio, y cómo podemos hacer de que ese paciente solitario pueda compartir con la familia. Nosotros mismos en nuestras casas, que estamos en una situación de relativa soledad física por no poder compartir con nuestros seres queridos, nos ha llevado también a plantearnos y a humanizar nuestro comportamiento. Ahora, ¿cómo lo vamos a evolucionar a las farmacias? Algo que trajimos a una invitada, ¿no es cierto?, a la doctora químico farmacéutico Ana Álvarez Vía. Ella, la idea es que nos cuente su proyecto de guía de humanización de los servicios de farmacia hospitalaria de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Ella es doctora en farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, es especialista en farmacia hospitalaria, es jefa del servicio de farmacia del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid desde diciembre del 2019, así que ahí estábamos conversando que le tocó organizar y dirigir un hospital de 900 camas con un poco más de 15 farmacéuticos, entre los farmacéuticos de planta, los residentes, y en pandemia. Todo lo que nosotros vivimos ya lo tuvo que vivir como jefatura desde el año 2019, así que yo creo que tiene harta experiencia por contar. Sus áreas de interés son la seguridad del paciente, la calidad, innovación tecnológica y obviamente lo que la trae aquí con nosotros, que es la humanización. Y como les comentaba, como coordinadora de la guía de humanización de los cuidados del servicio de los servicios de farmacia hospitalaria de la SER, les dejo con ustedes a la colega para que nos pueda comentar. Bienvenida, Ana. Hola, buenos días allí, Rodrigo y demás compañeros. Muchísimas gracias de verdad por haber contado con la SEF y en concreto conmigo para presentaros este proyecto que, como bien decías, la humanización siempre es importante, pero en este periodo que nos ha tocado vivir, pues la verdad es que aún más, ¿no? Yo creo que es un buen momento para hablar de esto porque tenemos muchas oportunidades para ayudar a los pacientes. Bueno, yo lo que os voy a presentar efectivamente es la guía de humanización, cómo la hemos llevado a cabo, cuál es el proyecto que lleva detrás esta guía, cómo está estructurada, qué contiene, y luego una herramienta complementaria que hemos diseñado también que ayuda a que se pueda implementar la guía de humanización de una manera integral en los servicios. Quiero decir con esto que yo pienso que la humanización en los servicios de farmacia debe ser igual que la calidad, igual que la seguridad, es decir, es algo que es absolutamente transversal y que debemos de implementar en cada uno de los procesos que hacemos en el servicio. Quizás, no sé en vuestros países, pero en España es verdad que el mayor contacto que tenemos la farmacia hospitalaria directamente con el paciente es lo que llamamos paciente externo, el paciente que viene al hospital a recibir medicación pero se va a su casa, y quizá también con el paciente ambulante, que es, por ejemplo, el paciente que va a hospital de día de oncología. Con el paciente hospitalizado nos cuesta un poquito más llegar y hay unidades en las que los farmacéuticos están muy integrados, en geriatría, medicina interna, en urgencias, tenemos ya bastante presencia, pero es verdad que es un área que tenemos como un poquito menos explotada aún por la falta de recursos y más, ¿no? El caso es que pienso que hay algunas experiencias de humanización, pero que a lo mejor se limitan a un campo de actuación pequeño, un grupo de pacientes concretos, en un ámbito asistencial concreto. Esto está fenomenal, pero la guía, el objetivo más ambicioso que tiene esta guía es que podamos implementar la humanización en todo lo que hacemos. Es decir, en la estrategia de nuestro servicio. De hecho, por ejemplo, en nuestro plan estratégico del servicio, que hacemos un plan estratégico a 4 años, es una línea estratégica, igual que es la calidad, igual que es, por ejemplo, la innovación tecnológica o la seguridad. Por lo tanto, lo que hemos querido hacer con esta herramienta complementaria que os comentaba es bueno, pues ayudar a los servicios a que puedan implementar la humanización en la estrategia, que la puedan integrar en la estrategia de su servicio. Bueno, pues la presentación, a ver si avanza.
Entonces funcionaba perfectamente. No avanzan, ¿verdad? Las diapositivas. No avanza. No avanza. Voy a dejar de compartir y comparto de nuevo. A ver. Sí, Voy a hacer quizá esta prueba, a sí, ver. compartir pantalla completa puede ser. A ver. Ahora sí. Vale. Bueno, pues la guía está hecha por y para los pacientes. Por lo tanto, los pacientes son los verdaderos protagonistas de este documento y de este proyecto. Y de hecho hemos contado muy activamente con ellos para su realización. Pero está apoyada, digamos, por la incorporación también muy activa de los profesionales. Hemos creado un grupo que llamamos CORE, que es el grupo de farmacéuticos que ha trabajado desde el primer momento y en todos los momentos de las fases del proyecto y de la elaboración de la guía, que son farmacéuticos que por una parte pertenecen a grupos de trabajo de la SED que están, digamos, como más íntimamente relacionados con la organización. Pueden ser el grupo de farmacia oncológica, el grupo de pacientes crónicos complejos, el grupo de pediatría, de enfermedades raras, bueno, así 6 o 7 grupos de trabajo. Y luego también algunos farmacéuticos que tenían ya un perfil y una experiencia determinada en proyectos de humanización. A lo largo de todo el proyecto, de las diferentes etapas por las que ahora os comentaré, se han ido incorporando también otros profesionales, tanto farmacéuticos de cualquier ámbito asistencial, primaria, farmacia comunitaria, otros farmacéuticos y hospitalarios y también médicos o personal de enfermería. Y para extraer el máximo de información posible y que esta fuese muy útil, hemos utilizado una metodología muy innovadora, que es el diseño centrado en las personas, para lo que hemos contado con una empresa externa experta en este tipo de diseño. ¿Por qué? ¿Por qué hemos hecho el diseño centrado en las personas? Bueno, os voy a comentar previamente un poco cuál es el antecedente que tiene esta guía. El presidente de la SEF, que había hasta el año pasado, en un congreso de nuestra sociedad nacional que hicimos en Madrid hace 2 o 3 años, yo presenté un proyecto que habíamos hecho en mi hospital, en el Servicio de Farmacia del Ramón y Cajal, que se llama Farmacia Centrada en las Personas. Me ha parecido a vuestro título de hoy. Es un proyecto que utilizamos esta misma metodología, el diseño centrado en las personas, y lo que hicimos fue analizar todo el proceso del paciente oncológico, desde que está en su casa hasta que se vuelve a ir, todos los pasos por los que pasa a lo largo de su proceso, e incorporamos a los pacientes y a los profesionales que intervienen en ese proceso, para ver en qué puntos podía mejorar la farmacia y la relación de la farmacia con los pacientes y los profesionales. Yo presenté este proyecto y al presidente de la SED le interesó mucho tanto el proyecto como la metodología. Entonces fue cuando me pidió que si me apetecía coordinar este proyecto, que obviamente ha sido una de las experiencias profesionales más bonitas que he tenido en mi vida. Y entonces utilizamos esa misma metodología. El diseño centrado en las personas es un concepto que busca crear soluciones innovadoras basadas en las necesidades reales de las personas, de los protagonistas de lo que queremos diseñar. En este caso, nuestros protagonistas serán los pacientes y los profesionales. De ahí que los incorporásemos muy activamente en 4 etapas que hemos desarrollado el proyecto que ahora os voy a contar. El diseño centrado en las personas es algo que está cambiando las empresas que están liderando el mundo. Estos son cuatro pasos en los que se puede definir la implantación del diseño en las empresas, y el estado ideal, lógicamente, es el estado 4, en el que el diseño está dentro de la estrategia y de la innovación de las empresas. Esto en otros sectores está ya como parte estructural de las empresas. Hay un departamento que se dedica a esto, ¿no? En el tema de la sanidad, por lo menos aquí, no, estamos dando pasitos pequeños o grandes, pero de manera bastante individual. Bueno, las 4 etapas por las que pasó el proyecto hasta que llegamos a la metodología, ¿no? La herramienta metodológica que utilizamos fue una investigación cualitativa y exploratoria dividida en estas 4 etapas. Primero se hizo una observación participativa para la cual fuimos a 3 hospitales de referencia. Esto consiste en estar 24 horas observando qué sucede en el servicio de farmacia, en este caso de 3 hospitales grandes de España, de diferentes comunidades autónomas, y estuvimos observando y también haciendo entrevistas a las personas con las que el servicio se relacionaba, tanto pacientes como profesionales. Después se llevó a cabo otra metodología, otra herramienta metodológica, que son las
en profundidad con pacientes y con profesionales de la salud. Estos son entrevistas que se hacen individualmente por expertos y que son entrevistas de 3 horas en las que está, pues, se dirige mucho cuál es la información que después se explota de ahí para buscar soluciones o detectar problemas y buscar soluciones. Después hicimos sesiones de co-creación, que son talleres muy dinámicos en los que participamos pacientes y profesionales. Por una parte se hicieron talleres en los que solamente participaban, hicimos talleres de lo que era el grupo CORE y el resto de profesionales, pero hicimos talleres también en los que trabajaban juntos los pacientes y los profesionales. Con la información que se fue sacando de la observación participativa y de las entrevistas en profundidad, se generaron una serie de retos, una serie de oportunidades que se podían trabajar entre los farmacéuticos y los pacientes. Y hubo muchas sesiones de análisis con el equipo CORE y el equipo de diseño para ir construyendo de manera colaborativa la guía. Todas estas etapas que os digo tienen una base metodológica muy importante y que es el diseño centrado en las personas, que es desde luego un descubrimiento, porque es una herramienta muy eficiente, ya que en poco tiempo los expertos siempre dicen que ordenan conversaciones, ¿no? Es lo típico que estás en una reunión de 3 horas y dices, ¿qué hemos sacado de esta reunión? Bueno, pues ellos sacan muchísimo, ¿no? Porque en poco tiempo se detectan muchas necesidades y además ayudan a innovar en las soluciones. Con todo ello, pues creo que hemos conseguido un documento formativo e inspirador que define a un servicio de farmacia humanizado y humanizador, que permite guiar a cualquier servicio de farmacia, sean cuales sean sus circunstancias, sea un hospital pequeño, sea un hospital grande, un servicio de farmacia con pocos recursos o con muchos recursos, que permite que cualquiera pueda implementar alguna de las acciones o alguna de las ideas que se presentan en la guía. Y además la SEF tiene la intención de apoyar a los servicios de farmacia en todo este camino, para con ello conseguir que la humanización está integrada en nuestra forma de trabajar, ¿no? Y demos este valor añadido a la atención a los pacientes. La estructura del documento sigue la misma estructura que desarrollamos a lo largo de la elaboración del proyecto, que fue: no partimos solo de analizar una serie de problemas y buscar soluciones, sino que quisimos empezar de una manera más ambiciosa definiendo la visión, qué es lo que consideramos que es la humanización. Y eso lo materializamos en unos principios de humanización que ahora os presentaré, para tenerlo de una manera, digamos, una visión estratégica de lo que es la humanización. Después analizamos la situación de partida, qué es lo que tenemos ahora mismo en los servicios de farmacia respecto de la humanización, y a partir de ahí también desarrollamos una serie de herramientas que llamamos Toolkit, que ahora también más adelante os presentaré, que consta de tres herramientas que permiten que pongamos en marcha acciones de humanización que nos van encaminando de nuevo a llegar a esa visión de futuro. Por lo tanto, definimos estratégicamente lo que es la humanización, vemos qué es lo que pasa en los servicios de farmacia en este momento, detectamos ahí oportunidades, realidades y oportunidades, ponemos en marcha las ideas y con eso podemos llegar a conseguir esa visión de humanización. Y la guía se estructura en estos 3 bloques. Primero, en la visión, los principios de humanización. La segunda parte, que es las principales palancas para humanizar, son esa situación de partida, qué realidades y oportunidades hemos encontrado. Y por la tercera parte es el toolkit para humanizar el servicio, en el que os voy a presentar lo que hemos llamado perfil de humanización, el blueprint de los pacientes y 50 ideas concretas que se pueden implementar directamente tal y como están, o bien inspirar para crear algo parecido. En cuanto a los principios de humanización, pues hemos definido 8 principios de humanización, que son la cultura interna de humanización, organizarse en torno a las personas y a las necesidades, el empoderamiento del paciente, el empoderamiento del farmacéutico, la gestión de la incertidumbre, la activación de la inteligencia emocional, preservar la dignidad y la infraestructura, es decir, los espacios como impulso para la humanización. En cada uno de los principios de humanización tiene esta estructura la guía: el título, una breve descripción de qué es lo que queremos decir o qué significa este principio, las sugerencias que parten de realidades o prácticas que hemos descubierto en los hospitales en esas fases de investigación y que las ponemos a disposición de los demás, y lo que hemos llamado verbatims, que son frases textuales o testimonios textuales que hemos recogido tanto de los profesionales como de los pacientes que han participado en el proyecto y que están a lo largo de toda la guía, y realmente, bueno, pues son como golpes de realidad, ¿no? Muchas veces cuando oyes de verdad a los pacientes que te cuenten lo que viven y lo que sienten.
Respecto a la situación de partida, a conocer qué es lo que estaba pasando, nos planteamos hacerlo desde este punto de vista, y es elegir 5 áreas de conocimiento, 5 áreas clínicas y una parte general. Es decir, analizamos qué pasaba en general en los servicios de farmacia de una manera muy transversal en todo lo que hacemos, como os decía al principio, y después analizamos 5 grupos de pacientes. Pacientes de enfermedades raras, pacientes de enfermedades infecciosas, pacientes crónicos complejos, pacientes de oncomatología y pacientes de pediatría. Hicimos toda esta fase de entrevistas a pacientes y de talleres a pacientes, estuvo dirigido en estos 5 grupos. Definimos una serie de perfiles y buscamos a los pacientes para participar. En esta parte de la guía, igualmente, pues lo que presentamos es el título del escenario. Lo que se explica aquí en esta parte son escenarios que nos hemos encontrado, ¿no? Pues cuáles son las vivencias, las situaciones que realmente vive el paciente en el hospital y en el servicio de farmacia. La descripción y, una vez más, también los verbatims, las palabras o textos que los pacientes directamente nos han dicho. Y la tercera parte, que es el toolkit para humanizar el servicio de farmacia, es la parte más práctica, más aplicable directamente, y está constituida por el blueprint, el perfil de humanización, que es un cuestionario de autoevaluación, y las 50 ideas concretas, que además están representadas en una matriz de impacto-esfuerzo. Ahora os lo explico. El blueprint, bueno, ahora no veréis nada, pero esto en la página web de la SEF está, además de que está integrada en la guía, está también como un documento que se puede descargar para, por ejemplo, imprimirlo a modo de póster. Esto, bueno, no sé si habréis oído hablar alguna vez, me imagino que sí, del viaje del paciente. Bueno, esto es parecido, ¿no? Aquí lo que se hace es describir todas las etapas por las que pasa el paciente, que tiene contacto con el servicio de farmacia, y se van analizando pues cuáles son los puntos de contacto, qué situaciones viven, cómo le hacen sentir al paciente, cuál es también el sentimiento de los profesionales en cada contacto con el paciente y demás. Eso es una herramienta que te puede dar lugar, o sea, te puede servir para, por ejemplo, decidir en qué parte o en qué paso de ese viaje que hace el paciente puedes, por las condiciones de tu servicio, o puedes o debes actuar más en profundidad. El perfil de humanización pensamos que es una herramienta muy útil, que lo que hace es una autoevaluación de cómo está el servicio respecto a la humanización. Tiene, me parece que son 30 o 32 cuestiones que vamos seleccionando, y finalmente nos da una foto de cómo está nuestro servicio respecto de los principios de humanización. Esto no es una herramienta que pretenda compararnos entre servicios, sino más bien hacer una foto de la situación en la que estamos en este momento, en el que queremos ya de verdad empezar a trabajar en la humanización. Entonces nos vemos que la foto esta nos va a decir en qué principios de humanización estamos más fuertes y en cuál estamos más débiles. De manera que podremos decidir, pues voy a trabajar, me merece más la pena esforzarme más en los que ya tengo muy implantados, porque por los medios que tengo, el tiempo que tengo, o lo que sea, las condiciones que sean, el apoyo de la dirección, lo que sea en cada caso, me viene mejor seguir por ese lado, o todo lo contrario, voy a empezar a trabajar en aquello que más flojo estoy. Para ayudar a trabajar en cualquiera de estos dos aspectos, esta foto del perfil de humanización lo que nos hace es que nos dice cómo estamos en cada principio de humanización, y además nos enlaza con las ideas concretas, dentro de estas 50 ideas que os comento, cuáles son las ideas que podrían ayudarnos a potenciar más o a mejorar más en cada uno de los principios de humanización. Y estas son las 50 ideas. Obviamente no las vamos a ver, pero sí que quería presentaros cómo se muestran en la guía, para que veáis que tiene un punto de vista, una orientación eminentemente práctica. Lo primero que os encontráis es que las 50 ideas están representadas en una matriz de impacto en el paciente y de esfuerzo que requiere para llevarla a cabo. Partiendo de la base de que todas las ideas tienen un impacto en el paciente, porque si no, no serían ideas que estarían en la guía. Que una idea esté cerca del 0 no quiere decir que no tenga impacto, sino que esto es algo relativo, ¿no? Esta idea tiene mucho más impacto que esta, pero esta también la tiene. Por lo tanto, todas pueden ser válidas. Y dependiendo del momento en el que se encuentre el servicio, en el que se encuentre el hospital, los apoyos que tengamos y demás, pues nos iremos hacia un lado de esta matriz, ¿no? Pues a lo mejor, ojalá, pudiéramos hacer que, aunque nos cueste mucho esfuerzo, pongamos las ideas que tienen más impacto en el paciente. Esto lo hicimos de una manera colaborativa. Primero diseñamos las ideas y luego quisimos hacer esta matriz para dar, yo creo que una ayuda importante en poder decidir qué ideas pueden ser más útiles o más necesarias en cada servicio de farmacia.
Estas son cómo se presentan las ideas. Es una especie de ficha en la que veis que hay una foto que representa de manera gráfica un poco la idea que estamos presentando, el título de la idea, la descripción. Esta, por ejemplo, es la que llamamos silla protagonista, que es una silla que queremos especial para los niños, que permita un empoderamiento del niño en la consulta, en el que pues es una silla que se pone a la altura de los adultos, que estratégicamente la puedes colocar para que el niño se sienta al centro de atención y pueda ser preguntado e informado, obviamente a partir de la edad en la que esto se puede hacer, ¿no? Es un ejercicio que tiene doble dirección, porque también es el paso previo para que los cuidadores entiendan la importancia de entregar al paciente pediátrico esta corresponsabilidad, ¿no? Cosa que los pacientes pediátricos nos mostraron, ¿no? Su necesidad cuando ya dejan de ser niños y pasan a ser adolescentes, ya quieren tener ese empoderamiento, ¿no? Sobre su enfermedad y su situación. La ficha de la idea también nos muestra en qué punto de la matriz de impacto-esfuerzo está, cuál es la necesidad que resuelve. Aquí, por ejemplo, pues está corresponsable al paciente de su propia enfermedad, cuáles son los principios de humanización a los que está vinculada esta idea, es decir, que si yo implanto esta idea, sobre qué principios de humanización me va a impactar, cuál es la propuesta de valor que aporta cada idea, cuándo se puede utilizar, cuál es el momento en el que es mejor utilizar esta idea y sugerencias para ponerla en práctica. Asimismo, describimos los recursos que son necesarios para ponerla en práctica y los KPIs, los indicadores, que en algunos casos hay 1, 2, puede haber ninguno, pero que, una orientación de cuáles podrían ser los indicadores que podríamos medir para ver si esta idea realmente está teniendo impacto en nuestros pacientes. Con todas estas ideas, damos respuesta a 11 necesidades que, digamos, fueron las que más importancia o las que más destacaron a lo largo de todo el proceso de la elaboración de la guía y del proyecto de la fase de investigación con los pacientes y profesionales, que son estas: el acompañamiento de los pacientes en los primeros pasos, la comunicación en momentos clave, construir una cultura de humanización duradera, dar apoyo a los pacientes más allá del hospital, facilitar la integración del servicio en otras áreas del hospital, hacer al paciente corresponsable de su enfermedad, humanizar desde el entorno, informar sobre la información de manera personalizada y adaptada al momento de la enfermedad del paciente, mostrar a los pacientes el valor que puede aportar el servicio de farmacia, más y mejor información en esperas y causas de los retrasos, que esto les genera mucha incertidumbre a los pacientes, y en definitiva un trato más emocional y personalizado para los pacientes. Estos son 11 de las muchas cosas que los pacientes demandan o pudimos identificar con ellos. Este es el grupo, son los nombres de las personas que me han acompañado en el proyecto, en el grupo CORE, que por supuesto mi enorme agradecimiento porque han trabajado muchísimo, y por supuesto también a los pacientes que han participado y el resto de participantes. Bueno, pues además de la guía, que es lo que os he presentado hasta ahora, como os comentaba, hemos hecho también esa herramienta complementaria para ayudar a construir y poner en marcha la estrategia de humanización. Y a esto le hemos llamado Planifica UFAR. UFAR es el nombre que le hemos dado al proyecto de humanización de farmacia hospitalaria, ¿no? Proyecto UFAR. Bueno, todo esto comenzó antes del congreso de la SEF del 2019, que hicimos un taller en Sevilla, al que llamamos Sevilla Experience, que tenía como objetivo prototipar la puesta en marcha de una estrategia de humanización que integrara todo el servicio. Lo que hicimos aquí fue que fuimos trabajando previamente, antes de este taller, diseñamos, junto con el equipo de diseño centrado en las personas, diseñamos unas herramientas, unos ejercicios, unas dinámicas para poner en marcha a lo largo de unas sesiones en los servicios de farmacia. Nosotros lo trabajamos previamente, en este taller pre-congreso lo trabajamos con un grupo de farmacéuticos, como veis aquí, para hacer un feedback, obtener un feedback, ¿no? Nosotros habíamos diseñado una cosa y queríamos saber si realmente se entendía, se podía poner en marcha, si se veían capaces de que nosotros les entregáramos esto y cada uno lo pusiera en marcha en su servicio. Con ese feedback mejoramos lo que habíamos presentado y finalmente organizamos 4 sesiones en las que se puede reflexionar sobre los elementos clave para poner en marcha nuestra estrategia de comunicación. Es decir, que esta herramienta complementaria se traduce en 4 sesiones de trabajo que se pueden llevar a cabo en el servicio de farmacia. En la primera sesión lo que hacemos es que todos los miembros del equipo que se decida nombrar para poner en marcha esta estrategia descubran la guía, ¿no? Es una serie de ejercicios y dinámicas que nos van ayudando a conocer los contenidos de la guía, porque por supuesto todas estas sesiones y toda esta estrategia de humanización está basado en lo que hemos descubierto en la guía.
En la segunda sesión lo que hacemos es priorizar, concretar la estrategia en un conjunto de acciones priorizadas, para lo que podemos utilizar estas herramientas que están en la guía, que son el blueprint y el cuestionario de autoevaluación. En la tercera sesión lo que hacemos le llamamos un discurso común, porque aquí lo que queremos es construir un discurso común sólido y que sea muy fácilmente reproducible para conseguir el apoyo de las personas clave que necesitamos para poner en marcha esa estrategia. Esto, por ejemplo, cuando hicimos el ejercicio en el taller precongreso, uno de los grupos que lo trabajó, pues se imaginaron que estaban en la cola de la cafetería con su bandejita y que se encontraban al gerente. Entonces, ¿qué le contarían al gerente? Lo que tardaban en poner su bandeja en la cinta hasta que llegaban a pagar, cómo le iban a contar, qué palabras, qué discurso tan concreto y tan sólido tenía que contarle para que confiasen en esto y que dieran las oportunidades para poner la humanización en marcha. Pues de eso se trata un poco este ejercicio, ¿no? Y en la última sesión lo que hacemos es definir el equipo, cuáles son las personas que van a estar encargadas de liderar este proyecto y la implantación de las acciones que se decidan, así como la implicación de otras personas que a lo mejor no van a trabajar tan intensamente en el proyecto, pero que son igualmente claves para poder ponerlo en marcha. En cada una de estas 4 sesiones consta, la documentación que se presenta es la siguiente: instrucciones para el facilitador, es decir, la persona que va a dirigir estas reuniones. Pues bueno, esto no es tampoco fácil, no estamos acostumbrados a trabajar con estas metodologías. Bueno, pues hemos preparado una guía que le va a permitir al que va a dirigir los talleres o las sesiones a poder entender los ejercicios, poder explicarlos y poder dirigir estas dinámicas. Después hay una presentación, un PPT con las diapositivas para apoyar todas las explicaciones que el facilitador tiene que hacer. Cada ejercicio viene con su tiempo y con la organización, cómo debe organizar a las personas, si es un trabajo individual, si es un trabajo en equipo, etc. Y luego tienes las plantillas, que son los documentos que se necesitan para realizar los ejercicios. Veíais en el taller precongreso pues una serie de pósters y tal que teníamos en las paredes. Bueno, pues eso viene en las plantillas en cada una de las sesiones. Dentro de la guía de facilitador pues vienen cosas como, por ejemplo, esto, ¿no? Que cuáles son, cuáles son los puntos claves para que una sesión sea creativa y sea participativa por parte de todos los asistentes. Pues crear un hábitat creativo. Los diseñadores dicen que si puede ser fuera del entorno laboral mejor, pero obviamente esto no puede ser siempre posible. Tener una actitud adecuada, hacer una dinámica correcta y gestionar la información de manera correcta, ¿no? Bueno, pues esto simplemente os lo pongo como ejemplos de cosas que vienen en la guía de facilitador, así como esto, que son ejercicios de romper el hielo, que son ejercicios muy cortitos que se ponen al principio de las sesiones y ayudan a que se conecte todo el grupo, se vaya la vergüenza, ¿no? Y facilitemos, hagamos un clima adecuado para que todo el mundo participe y para preparar la cabeza para el tipo de actividad que vamos a realizar, ¿no? Quitarnos presiones, estreses y poder ser creativos. Os voy a poner como ejemplo la sesión de forma del equipo para que veáis un poco cómo se estructura cada uno de estos talleres. Viene la agenda, en la que viene pues perfectamente delimitado el tiempo que se debe de utilizar para cada uno de los ejercicios que se van a hacer. Los objetivos de la sesión, en este caso, es realizar un retrato de las personas que van a liderar el equipo en el proceso de humanización e identificar a las personas sobre las que necesitaremos influir o tendremos que involucrar para la implantación de nuestra estrategia. No estarán en el equipo core, digamos, pero sí son importantes para poder llevar a cabo nuestra estrategia. Esto es uno de los ejercicios, una de las dinámicas que se hace, que es la ficha persona, en la que más o menos lo que hacemos es definir cómo es esa persona o personas que creemos que deben de formar parte de ese equipo core, ¿no? Entonces, pues esto os traigo aquí un ejemplo del taller de Sevilla, pues bueno, hasta le podemos poner un nombre, ¿no? El grupo este en concreto pues pensó en concreto en una persona y empezó a pensar qué le motiva a esa persona, qué le frustra, un verbatim, algo que sea muy característico de esta persona, las tareas que realiza, y luego aquí lo que se hace es graduar una serie de características o de comportamientos que se consideran importantes para poder liderar un equipo, y se gradúa un poco, pues sin mucho o poco, de cada una de estas características. Y luego también quisimos plantear si esta persona que va a liderar el equipo debe ser una, debe ser dos, cuántas, si tienen roles diferentes. Aquí, por ejemplo, pues pensaron que debería de ser 2 personas, una de ellas más organizada y técnica y la otra más creativa y estratega. Bueno,
Y esto sería para definir, digamos, el equipo core, y esto sería para definir lo que llamamos equipo extendido, es decir, cuáles son esas otras personas sobre las que tenemos que influir y las que nos van a ayudar a poner en marcha nuestra estrategia. A esto lo que hemos hecho es hacer un ejercicio que se llama mapa de actores, en el que hemos querido representar todos los profesionales con los que nos podemos relacionar en el servicio de farmacia, tanto dentro del hospital como fuera del hospital, por supuesto con el paciente en el centro. Entonces aquí lo que se va decidiendo es, pues por las circunstancias de cada servicio, si esta persona puede ser importante que esté en el equipo extendido o no, ¿vale? Es un grupo de personas que tendrán una menor implicación, pero igualmente son esenciales para conseguirlo. ¿Y para conseguir qué? Pues humanizar con éxito, ¿no? Con todas estas herramientas. Bueno, ya para terminar, quería presentaros cómo se ve la guía en la web de la SEF. Tengo un par de diapositivas por si acaso no nos iba bien la red, pero bueno, la guía se presenta así en la web de la SEF, y lo que hemos querido hacer es, por una parte, que el documento sea muy interactivo. El documento puedes descargarlo en PDF, tanto en español como en inglés, pero a mí me apetecía mucho que fuese un documento que a través de la guía nos permitiera, a partir de la web nos permitiera recorrer la guía, ¿no? Porque todo está muy relacionado. Es decir, que si yo, por ejemplo, estoy en un principio de humanización y quiero saber qué ideas me ayudan a poner en marcha o a mejorar ese principio de humanización, yo pincho en el principio de humanización, me voy hasta allí y este principio de humanización tiene un enlace con las ideas. Bueno, es un documento que yo creo que es muy útil para poder no perder de vista ningún detalle de los que tiene en cuenta la guía. Después, el formulario del perfil de humanización, que es la herramienta de autoevaluación que os he comentado, el cuestionario, y las 4 sesiones de Planifica UFAR, que pues pinchando en ellas veis que aparece el primer taller con la presentación, las plantillas y todos los materiales que necesitamos para poner en marcha estos talleres. Y bueno, como presentación nada más. Por supuesto, me parece maravilloso que hayamos conectado. Lo comentábamos antes de empezar, que una de las buenas cosas de la pandemia es que hemos roto muchas fronteras, ¿no? Esta manera de comunicarnos, pues yo habría sido imposible seguramente poderme desplazar a Chile, ¿no? para hacer este webinar, y estáis conectados de muchos países, y bueno, esto es maravilloso. Y yo, bueno, pues simplemente agradeceros la unión que habéis facilitado, y que ojalá podamos poner en marcha proyectos que traspasen realmente las fronteras, y que todos los pacientes puedan ser beneficiados de ellos, estén donde estén. Y nada, estoy a vuestra disposición para lo que queráis comentar, profundizar, preguntar, lo que queráis. Muchas gracias, doctora Ana María Álvarez. Para nosotros es un placer y lo comentábamos anteriormente, poder estar presentes en el momento de la presentación de esta guía de humanización que básicamente nos ayuda a cumplir nuestros objetivos como profesionales, ¿cierto? Garantizar la atención, el buen trato, la oportunidad y continuidad de tratamiento de nuestros usuarios. Qué importante es considerar dentro de nuestro día a día las necesidades de los pacientes. Finalmente es nuestro fin, ¿verdad? Las actividades de abastecimiento, las actividades logísticas de la farmacia, finalmente todo esto es un medio para lograr el fin, y este fin que tiene que ver con que el paciente pueda recibir su farmacoterapia, con que el paciente pueda de alguna manera restaurar, rehabilitar sus problemas de salud. Agradecemos nuevamente a la doctora Álvarez. Mientras preparamos los colegas redactan sus preguntas, porque por interno hay varias, pero la idea es que las pongan en el chat. Me gustaría también agradecer al Colegio de Farmacéuticos Regional Los Ríos por habernos facilitado la plataforma Zoom, y también quisiera saludar de una manera muy especial a nuestros colegas químicos farmacéuticos que estaban muy interesados en la presentación de esta guía de humanización de los servicios de farmacia hospitalaria que ha estado, ¿cierto?, bajo el alero de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Tenemos colegas que se han conectado desde Brasil, desde Uruguay, desde Perú, Venezuela, además de todos nuestros pacientes, desde todos nuestros, la costumbre de nuestros colegas, ¿cierto?, de Chile, ¿verdad? Doctora, ¿cómo ha sido la recepción? ¿Cómo ha sido el manejo de las resistencias
también de cambiar la forma de trabajar, de poder convencer también a los tomadores de decisiones, de involucrarse en este proyecto de humanización de los servicios de farmacia? Bueno, pues la verdad es que en mi experiencia, bueno, a nivel de los colegas, bueno, pues ha sido un recibimiento, la verdad es que espectacular, ¿no? Todo el mundo estaba esperando algo así. ¿Por qué? Pues porque nosotros en España, por ejemplo, dependiendo de la comunidad autónoma, sí que algunas comunidades autónomas han desarrollado planes de humanización, planes estratégicos de humanización. Lo que pasa es que son planes, pues claro, muy generales, ¿no? Porque no son para un servicio concreto, son para todo el sistema sanitario. Entonces se nos quedaba muy lejos. Realmente sí, es verdad que hay cosas que son generales, que pueden valer para cualquier especialidad, pero se nos quedaba muy lejos y no eran documentos prácticos. Entonces yo cuando reflexioné un poco sobre qué tenía que ser este documento, lo primero que pensé es que tenía que ser muy, muy, muy práctico. O sea, que poner de hecho al principio se llamaba plan de humanización y le acabamos llamando guía de humanización por eso. Porque tener ahí pues un documento gigante con un montón de líneas estratégicas, objetivos, acciones, me parecía que no iba a ser tan potente, ¿no? Entonces, lo que quisimos fue eso, que fuese muy práctico y que realmente además pudiera cualquier servicio de farmacia acogerse a él. Porque da mucha pena cuando ves que hay servicios de farmacia que pueden hacer muchas cosas, porque tienen muchos recursos, porque tienen muchas personas, muchos medios, y otros hospitales a lo mejor que tienen menos posibilidades no pueden hacer nada. Y no quería esta desigualdad, ¿no? Entonces yo pienso que hay ideas para todo, hay posibilidades desde muy pequeñas hasta muy ambiciosas. Entonces la verdad es que ha sido muy bien acogida. Es verdad que la íbamos a presentar justo antes de que estallara la pandemia en España. Entonces la tuvimos que parar y la presentamos al final de junio. Entonces todavía no tenemos, de hecho con la SER tenemos un plan, digamos, de acciones ahora, pues para potenciarla, para que de verdad la gente la utilice, para que todos los proyectos de humanización se guíen, ¿no? Y se vehiculicen por la SEF y por esta guía. Y claro, la pandemia la verdad es que nos ha parado un poco en poder hacer actividades de este tipo, pero recientemente he hablado con la presidenta nuestra y vamos a ponernos seguramente en marcha quizá ya en enero, pero vamos a hacer ejercicios, vamos a hacer webinars, vamos a hacer trabajos para que la gente pues la ponga en marcha. Muchas gracias. Le voy a dar el pase a nuestra colega Pamela Quinteros. Ella también es parte de la Sociedad Chilena de Farmacia Asistencial, representando al equipo de atención primaria de salud. Yo le comentaba también a la doctora que nuestra sociedad también incluye no solo hospital, sino también atención primaria, donde hay farmacias hermosas haciendo la labor correspondiente. Pamela, ¿estás por ahí? Tenemos varias preguntas en el chat. Sí, ¿me escuchan bien? Sí, muy bien. Perfecto. Sí, claro, bien. como contaba Marco, efectivamente la atención primaria en Chile ha incluido poco a poco los químicos farmacéuticos como parte del equipo multiprofesional que atiende en los centros de salud y que además tienen la particularidad de que pueden llegar mucho más seguido que cuando uno trabaja en hospital a las casas de los pacientes y un poco también meterse en el ambiente donde vive este paciente, en la comunidad y hacer muchas cosas desde ahí. Por lo tanto, para nosotros es un tema súper lindo y un tema que podemos desarrollar mucho aún, el tema de la humanización del paciente. Doctora Álvarez, hay algunas preguntas en el chat, yo las voy a ir leyendo una a una, a medida la gente vaya dejando las consultas en el chat para que usted las vaya respondiendo. Nos pregunta una farmacéutico, dice, la colega nos habla de la atención centrada en el paciente. Quisiera consultarle si tiene alguna estrategia para la atención para pacientes con necesidades especiales, como invidentes, analfabetos, adultos mayores que no cuenten con red de apoyo. Bueno, pues la verdad es que sí que cuando tratamos el grupo de pacientes crónicos complejos, pues ahí pensamos mucho en el paciente mayor o paciente, bueno, en este caso sobre todo el paciente mayor, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues vimos las necesidades, sobre todo, o las dificultades con las que se presentan estos pacientes. Generalmente vimos que estaban muy relacionadas con lo que nosotros llamamos aquí continuidad asistencial. Es decir,
Precisamente que todo lo que vive el paciente fuera del hospital, toda la coordinación con primaria, la coordinación entre diferentes especialistas, y esto fue una cosa que en nuestro sistema actualmente pues está muy deficitario y que tenemos que trabajar mucho. Ahí, por ejemplo, es una de las cosas que más tenemos que trabajar en este grupo de pacientes, porque quizá la parte más de hospitalización y atención del proceso agudo en el hospital detectamos menos necesidades ahí, ¿vale? Fue más a nivel de fuera del hospital. Y de necesidades especiales, por ejemplo, pues de invidentes y tal, pues la verdad es que así en concreto no lo hemos trabajado, pero bueno, hemos trabajado el grupo de enfermedades raras, con toda la complejidad también que viven estos pacientes, ¿no? Pues este grupo de pacientes sobre todo es que su vida gira absolutamente en torno al hospital y a las cantidades de visitas que tienen que hacer. Muchos pacientes aquí ya, ahora en pandemia, se ha puesto en marcha en todos los países, pero una de las cosas que salió, por ejemplo, en estos grupos de pacientes es la necesidad de la no presencialidad, no tener que ir tanto al hospital, que se pusieran herramientas pues, de tecnología o lo que hiciera falta, el envío de medicación a domicilio, lo que fuera falta para no tener que pues eso, limitar su vida, ¿no? Pues tanto la de los pacientes como sus familiares, a una agenda que se hacen al principio del día o al principio de la semana de todas las veces que tienen que venir al hospital. Pero, por ejemplo, ya así en concreto que comentabas de invidentes, no, eso en concreto no, pero bueno, pienso que se puede adaptar a lo que hemos ido descubriendo en otros grupos de pacientes. Yo creo que el haber trabajado grupos de pacientes concretos nos ha dado luz a cosas, pues eso, muy concretas, ¿no? Que se asocian mucho a ese grupo que estábamos investigando. Pero la verdad es que a esto le dimos muchas vueltas y al final nuestra conclusión es que la mayoría de las cosas que podemos hacer impactan sobre todos los pacientes. La mayoría de las ideas que tenemos en la guía van a servir para casi todos los pacientes. De hecho, cuando dimos muchas vueltas a cómo presentar las ideas y al principio empezamos agrupándolas por áreas de conocimiento, por áreas y por grupos de pacientes. Y finalmente, según íbamos trabajando sobre ello, decíamos, no, pero es que esta guía también vale para este grupo de pacientes, no, este también vale para este grupo. Con lo cual, al final es una herramienta también muy eficiente, ¿no? Porque pones una en marcha e impactas a muchos pacientes. Extraes cosas concretas, pero en lo que respecta a la humanización, creo que las acciones son bastante transversales y pueden ser útiles para cualquier grupo de pacientes. Muchas gracias, doctora. La otra consulta que nos hicieron, ¿qué es lo más complejo dentro del proceso de implementación que ha podido usted observar sobre la experiencia de los colegas que la han implementado? Bueno, pues como os comentaba, todavía no tenemos feedback porque se ha presentado justo en medio de la pandemia, pero bueno, mi experiencia y bueno, experiencias que conozco en otros servicios, pues depende un poco pues eso, de qué parte del proceso o qué parte de tu atención quieres trabajar. Nosotros habíamos hecho el proyecto este con el proceso del paciente oncológico y ahí pues la dificultad más grande. Y también en el proyecto de elaboración de la guía yo creo que la dificultad más grande ha sido seleccionar a los pacientes. Es difícil pensar en el perfil que necesitas para trabajar con estas herramientas y poder sacar el máximo partido posible, y esto es lo que más nos costó en la elaboración de la guía. Definir los perfiles no tanto, pero sí que la verdad luego que los pacientes se pudieran adaptar a esos perfiles que habíamos pensado. Y luego ya lo que es en la implementación, pues la verdad es que en general yo creo que la humanización ha ido ganando adeptos, ¿no? Yo creo que ha pasado de ser una cosa que se pensaba que iba a ser una moda, ¿no? Se había puesto de moda hace unos años y que era humo y tal, y no, ya se han visto cosas concretas, cosas que impactan de verdad en los pacientes y cada vez es más fácil que la gente quiera participar en esto. Entonces, normalmente no hemos tenido problemas, ninguno de los servicios que hemos implementado alguna medida, no hemos tenido problemas. Hay algo de resistencia al cambio, sí que puede ser que haya personas que piensen que esto les va a hacer trabajar más. Es difícil quizás también las actitudes, modificar las actitudes, porque mucho de esto va de actitud, mucho de esto va de comunicación y a veces esto es difícil, ¿no? Conseguir que las personas pues ya pues con una madurez y una forma de ser muy marcada cambien esas actitudes. A nivel estratégico no creo que sea difícil implantar cosas que tengan aspectos que tengan que ver con la humanización. A nivel más táctico, más pequeño, nos podemos encontrar quizá con estas dificultades que os he comentado, pero son subsanables, yo creo. Y sabéis lo bueno también que como se ve el resultado rápido, la satisfacción del profesional es enorme. Y al final todos queremos sentirnos bien en el trabajo y yo creo que todos los profesionales queremos hacer lo mejor por el paciente.
pero nos falta a lo mejor conocer de verdad lo que el paciente necesita para poder acertar de verdad y por lo tanto que tengamos un feedback en el paciente que sea realmente positivo. Seguro que nosotros, por ejemplo, que no hacíamos el envío de medicación a domicilio hasta que ha empezado la pandemia, hemos hecho una encuesta de satisfacción sobre esta medida y sobre la telefarmacia, la consulta telefónica, y es espectacular. Entonces, esto a quién no le anima, ¿no?, para seguir adelante. Pienso que cada vez va a ser más fácil poner en marcha estas estrategias. Nos consulta Nora desde Uruguay si es que se ha pensado también incluir psicólogos en el proyecto o sumar otros profesionales formados en manejo de grupo. Esto es una buenísima idea. Nosotros, sobre todo en el grupo cuando trabajamos el grupo de paciente oncohematológico, sí que contamos con psicooncólogos en los talleres que hicimos y nos apoyamos mucho en ellos porque además pensamos que iba a ser un taller especialmente difícil y de hecho lo fue. Pues los pacientes están muy sensibilizados, ¿no? Eran pacientes que pues eso, estaban en un proceso de la enfermedad, unos más avanzados, otros menos, y fue un taller difícil, un taller tenso en cierta medida y por supuesto fue clave. Creo que para hacer talleres con pacientes, dependiendo del grupo de pacientes, puede ser una grandísima idea incorporar de manera pues ya fija, digamos, a estos profesionales, porque es verdad que la comunicación es muy importante para poder extraer la información y que ellos, sobre todo los pacientes, se sientan cómodos en estas dinámicas. Me parece muy buena idea. Súper, muchas gracias entonces a Nora por la idea que nos acaba de comentar. Consulta Rosemary Fresar, desde esta nueva realidad que comentaba usted, doctora, en la pandemia, en esto también que ha sido difícil vernos físicamente, pero que nos ha abierto otras posibilidades tecnológicas como para poder efectuar ciertas atenciones. Consulta a ella si desde esta nueva realidad cree factible la realización de estas dinámicas, pero vía remota. Sí, de hecho ya se han hecho talleres con pacientes y con profesionales vía pues, Zoom o cualquier otra plataforma de este tipo. Hay programas que permiten pues yo qué sé, muchos de estos ejercicios se hacen pues poniendo post-it, ¿no? Y ¿no? Trabajando sobre ideas y demás. Bueno, pues hay herramientas, hay aplicaciones informáticas que permiten trabajar así. Obviamente no es lo mismo, porque por ejemplo, un taller con pacientes o con profesionales suelen ser 3 horas de trabajo. 3 horas online no las puedes hacer. Pero bueno, limitando, cerrando un poco el foco y haciendo el objetivo pues, más concreto, sí que se pueden hacer. Sí se pueden hacer, sí. Marcela Rousseau desde Argentina pregunta, ¿qué experiencias tienen en pacientes pediátricos? Usted nos comentaba esto de la silla donde el niño quedaba a la altura de los adultos, por ejemplo, para poder casi sentirse protagonista del taller. ¿Qué experiencias tienen con los pacientes pediátricos? Nosotros es que les comentaba también antes a vuestros colegas, en mi hospital no hay pediatría. Vamos, hay pediatría, pero es muy escasa. Entonces nosotros en concreto con pacientes pediátricos no hemos trabajado nada. Pero por ejemplo en el Gregorio Marañón, que sí que tiene, es otro hospital de Madrid, que sí que tiene un área pediátrica muy importante, hicieron una reestructuración de las infraestructuras de las consultas y de la consulta de atención farmacéutica. Porque pienso que uno de los principios de humanización que comentaba es la infraestructura como impulso. Es verdad que el espacio o los espacios no son lo más importante en la humanización, pero creo que es una pata más. Creo que diseñar una consulta, por ejemplo, en la que no estemos con el paciente una silla, una mesa que nos separa del paciente y el paciente enfrente, sino en un momento dado, nosotros, por ejemplo, en nuestras consultas de la farmacia, a raíz precisamente de la guía, tenemos eso en la consulta, pero también tenemos un sofá. Tenemos un sofá, una mesita baja, para que en un momento dado, dependiendo del momento de la enfermedad en la que se encuentra el paciente y el momento en el que se encuentra cuando viene a verte, pues a lo mejor es necesario sentarte en el sofá y hablar con el paciente, no tener esta separación física que solemos tener en las consultas. Entonces, ese tipo de acciones que se hacen sobre la infraestructura tienen un impacto mucho mayor de lo que pensamos psicológicamente en los pacientes. Y lo que hicieron en el Marañón fue eso, estructuralmente modificaron todas las consultas, pues las decoraron mucho y tal, y luego también hicieron una cosa que llaman Farmaventura, que es un juego que potencia la adherencia a los tratamientos. Es un juego que los niños van como haciendo retos y el premio que tienen pues a lo mejor son entradas para el zoológico o cosas así. Entonces, bueno, esa es una de las experiencias de humanización que en paciente pediátrico crónico que ha tenido más éxito aquí en España.
Súper, es una muy bonita idea también como para efectuar, considerando lo difícil que es trabajar el tema de la adherencia y el uso racional de medicamentos, y que sería lo ideal poder partirlos desde que son niños, cosa de que cuando lleguen a ser adultos ya tengan muy integrado que el medicamento es algo serio y que es necesario tomarlo así. Nos consulta también Pamela Santibáñez desde Valdivia. ¿Cuántos pacientes serían los asistentes a cada taller? Si hay un número ideal según tipo de taller, si quedó definido de cierta forma. Sí, pues a ver, los talleres en general, ya sean mezclando pacientes y profesionales o pacientes solo, no deberían de exceder, yo creo, las 8 personas. Ya sean pacientes o en nuestro caso con pacientes solo hicimos entrevistas y los pacientes, los talleres lo que hicimos fue juntarlos con profesionales y en total pues eso eran 8 personas. Y en algún proyecto concreto en el que hicimos, por ejemplo, nosotros en el hospital, el taller sí que separamos, hicimos uno de profesionales y otro de pacientes, y en el de pacientes, si no recuerdo mal, eso había 6 u 8 pacientes. Yo creo que más no es operativo. Es mejor hacer más talleres si quieres tener... A ver, tened en cuenta también que esta metodología no es cuantitativa. O sea, esto no es algo a lo que tenemos que llegar, a lo que estamos acostumbrados, ¿no? En cualquier proyecto de investigación, de llegar a algo estadísticamente significativo. No, esto es cualitativo. Entonces no es tan importante el número, ¿vale? No hace falta que preguntemos a 100.000 pacientes la misma cosa, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso. En caso de querer tener más muestra, pues es mejor hacer más talleres que juntar a más pacientes. Súper. Como última pregunta, nos consulta Catalina Pérez que si usted nos puede hacer una evaluación de cuál fue el mayor obstáculo en materia de humanización del paciente durante la pandemia. Pues mira, yo creo que es la soledad a la que se enfrentan tanto los pacientes como los familiares. Una enfermedad muy cruel, muy solitaria, impacta de manera muy tremenda en la humanización de los pacientes, de los familiares y de los profesionales. Esa distancia que viven, pues eso, desde el momento en el que el paciente ingresaba en el hospital, ¿no? Y ya no tenía contacto con lo que ha comentado Rodrigo en la introducción, ¿no? Ya pierde el contacto totalmente con sus familiares, ¿no? La angustia del familiar y la angustia del paciente. Creo que tenemos que trabajar mucho en la comunicación en este sentido. Esto nos ha enseñado, bueno, si no vuelve la pandemia, ojalá que no, bueno, nos ha enseñado que el paciente dentro del hospital necesita comunicarse de una manera más humana, ¿no? con sus familiares. Yo creo que la soledad respecto a los pacientes COVID y también me han preocupado mucho y me preocupan mucho los pacientes no COVID. Los pacientes no COVID se han sentido abandonados por los sistemas, ¿no? O sea, el paciente, por una parte, ¿qué hicimos todos los hospitales? Metafóricamente, ¿no? Cerramos las puertas al paciente no COVID. ¿Para qué? Para que no se contagiara. Queríamos protegerle, pero a la vez los pacientes han podido sentirse desatendidos. Entonces, nosotros ahí, la verdad es que pensamos en los dos escenarios, ¿no? El paciente COVID, cómo lo va a vivir, sus familiares, y el paciente no COVID, no nos podemos olvidar de él. Y fue por lo que implantamos teleconsulta, el envío de medicación a domicilio. Nosotros, por ejemplo, con los paquetes de medicación, les diseñamos un mensaje muy bonito, con un rayo de esperanza y una serie de hashtags y tal, para que es un mensaje de acompañamiento y de apoyo, pero que además queremos que interaccionen con nosotros en redes sociales. Entonces, a lo mejor hacen una foto con el mensaje, con el rayo, y bueno, pues tenemos contacto con ellos, ¿no? Pues de una manera de no solo te acerco el tratamiento, sino sigo aquí, estoy contigo. Y luego, por ejemplo, pues para los pacientes hospitalizados, por la experiencia que hemos sondeado un poco de lo que han vivido, pues a mí, por ejemplo, me impactó mucho que un paciente nos contó que, claro, desde la habitación en la que estás solo, por supuesto no puedes salir, puerta cerrada y tal, oyes todo lo que pasa afuera, ¿no? Y cuando oían al principio, no hay EPIs, nos hemos quedado sin EPI, vamos a coger bolsas de basura, ¿no? Situaciones tan tremendas que se han vivido, ¿no? Pues esos pacientes dentro lo estaba oyendo. Y, por ejemplo, también respecto a la medicación. Claro, las enfermeras entraban lo menos posible a la habitación, había que reducir al máximo el contacto con el paciente. Entonces, por ejemplo, cuando llegaba el momento de ponerse el inhalador, le daban a la puerta, te toca el Atroven, te toca el Ventolin, ¿no? Entonces, yo cuando me lo dijo dije, madre mía, o sea, con lo que estás pasando ahí dentro y encima ni siquiera tienes el contacto, ¿no? De tu profesional sanitario que viene a entregarte a lo mejor la medicación. Entonces, bueno, yo creo que hay que explorar, yo creo que es momento también de explorar lo que han vivido los pacientes para aprender muchísimo y, por ejemplo, ahí pues que tengan herramientas para saber lo que se están tomando, cuándo se lo tienen que tomar, durante el ingreso también. Es importante, parece que nos olvidamos que durante el ingreso del paciente también hay que empoderarle, ¿no? Y tiene que saber lo que está tomando.
Entonces, bueno, yo pienso que en general han sido barreras físicas muy importantes también las que han vivido los pacientes. Las mamparas, ¿no? No sé si vosotros en las consultas estáis poniendo ahora mamparas, que por una parte es lo mismo, es un material que protege, pero a la vez, yo la primera vez que entré a una oficina comunitaria y vi la mampara, es que hice así, porque es que fue como, ostras, qué choque, ¿no? Encontrarme con esta barrera. Bueno, pues nosotros, por ejemplo, en las consultas las hemos puesto porque creemos que las tenemos que poner por el paciente también, pero hemos puesto un mensaje en la mampara, también de ánimo, ¿sabes? Indicándoles que estamos, aunque parezca que estamos lejos, estamos más cerca que nunca. Bueno, pues son pequeños detalles que los pacientes sí están percibiendo. Entonces, bueno, me enrollo un montón, ¿eh? Es que me pongo a hablar, pero vamos, la soledad. Yo creo que la soledad y las muertes en soledad. Eso ha sido muy tremendo. Muchas gracias, doctora, por la respuesta. Marco, ya no nos quedan más preguntas en el chat. Sí, yo reitero el agradecimiento. La verdad es que para nosotros es motivante y nos llama al desafío a poder seguir trabajando en este tema. Como sociedad nos encantaría poder participar en forma conjunta con la doctora Álvarez y la CEF. Tenemos algunas ideas que podemos conversar más adelante. Rodrigo, nuestro presidente, tiene algunas palabras finales, digamos, para este tema en relación a la humanización y la farmacia centrada en el paciente. Así que muchas gracias, doctora Álvarez. Quedamos algunos realmente motivados para seguir trabajando en favor del usuario. Muchas gracias a vosotros, Marco. De verdad, un placer estar aquí con vosotros esta mañana. Gracias. Discúlpeme que estaba hablando con el micrófono apagado. Doctora, se me quedó una duda, como bien decía Marco. En caso de que algún hospital quisiera tal vez buscar la asesoría o poder trabajar esta guía en su centro, ¿podríamos formar alguna alianza, algún hospital de investigación que quisiera participar con nosotros? Claro que sí. ¿Para dejarla Vamos. comprometida, digo yo? No, para nada. Encantadísima de que la guía traspase las fronteras. Vamos, esto es absolutamente válido en cualquier lugar del mundo y es, vamos, un placer y un honor que queráis que participemos juntos. Si os parece, la vía mejor es la comunicación con la SEF, que por supuesto cualquier cosa de la SEF que va de humanización enseguida contactan conmigo, pero a mí sí me gusta centralizarlo en la SEF porque me parece que así se le va a dar más potencia. Nosotros queremos, una de las ideas que yo le he planteado a la SEF es que el grupo que hemos hecho la guía nos quedemos precisamente un poco como de asesores, de acompañantes, ¿no? De los servicios de farmacia que quieran implantar proyectos. O sea que seguro que la SEF va a estar encantada de que participemos juntos, seguro. Y yo personalmente, por supuesto. Entonces, le dejo la invitación también a los colegas que nos están escuchando, ¿no es cierto?, si están interesados en participar de esto, para que se contacten nosotros también aquí como Sociedad Chilena de Farmacia Asistencial en este nexo y en esta nueva barrera que ya rompimos con esta presentación, doctor. Uh-huh. Ahí sí. Algunas reflexiones finales, ¿no es cierto?, para ir cerrando este excelente webinar, ¿no es cierto?, es que tenemos un llamado nosotros como farmacia en posicionarnos como farmacias centradas en el paciente. ¿Cómo modificamos nuestros procesos? ¿Cómo modificamos nuestras tareas? ¿Cómo nuestro mapa de gestión lo guiamos hacia procesos centrados en el paciente? Por ahí tengo la experiencia de que Marcos fue convocado por el Servicio de Salud Metropolitano Oriente a trabajar en este tema, que esperamos puedan tener algunos resultados un par de años más. Los modelos de gestión centrados en resultados clínicos, empoderar al paciente en el cuidado de la salud, también un tema importante. Y lo más importante que recalcó que pudimos notarlo con la doctora, que son pasos sencillos, pero valiosos. Yo creo que eso nos tenemos que quedar. ¿Qué pasos sencillos tal vez ir dando para poder hacer este cambio? Como visión, es la farmacia que queremos formar, es nuestro nicho que queremos formar, especialmente ahí los jefes de farmacia que tienen el deber de poder guiar este proceso como jefaturas nuestras, ¿no es cierto?, de poder plantear esta visión dentro de sus centros. Y la invitación, obviamente, al cambio cultural. Yo creo que da de la mano a lo que estamos celebrando desde el día de ayer, ¿no es cierto?, el Día Mundial del Farmacéutico.
donde nos llaman y el llamado era a transformar la salud global, más unidos que nunca. Yo creo que este webinar trae consigo esto, transformar la salud global, transformarnos en centrar en el paciente, y este es nuestro logo como sociedad, y yo creo que eso es lo que queremos, entregar cariño, entregar confianza, entregar eso ese qué, que es lo que estamos hablando hoy en día. Agradecemos nuevamente a la doctora Álvarez por participar con nosotros. Agradecemos también a Marcos, a Fabiola, a nuestro equipo, Pamela, nuestro equipo ahí que estuvo presente y logramos esta comunicación para poder traerle todo esto, esta experiencia a ustedes también. Muchas gracias. Y Marcos, con esto yo creo que ya hemos finalizado el webinar. Así es, con esta tremenda presentación estamos finalizando nuestro webinar de día sábado. Agradecer a todos los participantes. Quedó muchas cosas pendientes por consultar, pero ya van a existir las instancias y las oportunidades. Agradecemos a los colegas que tanto de Sudamérica como de Centroamérica se han conectado también para poder conocer esta experiencia valiosa del desarrollo e implementación de esta guía de humanización de los servicios de farmacia hospitalaria que nos ayudan a cumplir, ¿cierto?, con nuestro deber ser de farmacéuticos. Así que una vez más vuelvo a saludar. Feliz Día Internacional del Químico Farmacéutico, del farmacéutico en otros países, y los dejamos invitados también a seguir nuestras redes sociales, nuestra página web, y también a poder quedarnos a la disposición también de apoyar todas las ideas que vayan en favor de nuestros usuarios. Agradecemos a Rodrigo y agradecemos también con mención especial a la doctora Ana María Álvarez por habernos apoyado en este webinar con su tremenda experiencia. Así que nos estamos viendo en los próximos días, que tenemos más sorpresas también. Eso, muchas gracias, un gran abrazo a todos a la distancia y a seguirse cuidando, que todavía estamos en modo COVID. De todas maneras. Gracias. Muchas gracias. Buen Chao a día. los colegas que se conectaron de Latinoamérica también, Argentina, Brasil, Venezuela, por ahí que nos acompañaron. Perú también. Colegas de Puerto Montt. Y saludos a Simone de Brasil, a Nora de Uruguay, a Marcela de Argentina, a los colegas de a lo largo de todo nuestro país, nuestro largo país. A Héctor también desde Venezuela. Que nos apoyaron ahí. Liliana de Bolivia. Saludos. También de Bolivia, de Perú también vimos que habían colegas conectados haciendo también un gran esfuerzo y espacio en la agenda, digamos, de fin de semana, que sabemos que es para la familia. Sin embargo, nos hacemos el espacio también para juntarnos a aprender. Así que eso, muchas gracias y nos estamos viendo. Saludos desde Colombia. Muchos Sí, saludos, colegas desde Colombia. Estos minutitos ya están como fuera de protocolo, así Sí. que si quieren pueden hablar, compartir, conversar, no hay problema, damos unos minutitos más mientras la plataforma nos dure. Yo os doy la enhorabuena por el éxito de convocatoria, ¿eh? Es espectacular, de verdad, ¿no? Casi 80 y tantas o 90 personas se han debido conectar y encima de tantos países. Enhorabuena, de verdad, ¿eh? Llegamos a 94 personas, casi completamos el quórum. Así que muy bien, y fue muy internacional, así que os da gusto ver colegas de todas partes del mundo. La verdad que sí. Se siente una unión muy bonita, ¿eh? La verdad. Sí, yo le había comentado que en general hay muchas personas, muchos farmacéuticos, habíamos puesto los ojos en esta guía. Yo había participado de un webinar, había estado
presente en un webinar donde había presentado esta guía, además, y me gustó mucho, me llamó mucho la atención, porque además metodológicamente es muy robusta y me parece que cumple con todas las expectativas también de nuestros usuarios. Sabemos también que hay hospitales que atienden diferentes tipos de usuarios. Nosotros también tenemos institutos de referencia nacional, tenemos hospitales base, tenemos diferentes centros ambulatorios. Entonces, la verdad es que para nosotros la manera en que se enfrenta, la manera transversal en la que se enfrenta el desafío de poder humanizar los servicios de farmacia ha sido espectacular. Así que ojalá, como bien decía Rodrigo, podamos seguir trabajando. Ideal, nosotros, bueno, vamos a realizar un congreso el próximo año, este congreso tan esperado, si Dios quiere. Así que por ahí escuchaba que ya tenemos taller pre-congreso, así que ahí vamos a ver cómo se van dando las cosas para poder, digamos, apoyar en la difusión también de esta guía, que es súper importante y que de hecho se nota que está hecha con mucho cariño y mucha dedicación. Gracias, Marco. La verdad es que sí, ya os lo comentaba antes, ha sido un proyecto muy bonito. Hemos vivido experiencias con los pacientes con los que hemos tenido una relación, se ha llegado a tener una relación especial, pacientes que a lo largo del camino han fallecido y bueno, no sé, es muy emotivo. La verdad es que es un proyecto muy emotivo y yo creo que sí que se plasma en la guía. Y pienso que hay cosas que se pueden tomar literalmente y otras simplemente son inspiradoras, ¿no? Pues eso, las ideas, fijaros, es que nos salieron 50 ideas concretas. Es que según iba creciendo el número de ideas era como otra. Ahí nos ayudó mucho el equipo de diseño a concretar en una idea, ¿no? Lo que nosotros queríamos hacer. Pero bueno, a lo mejor no tienen por qué ser exactamente igual, pero sí pueden dar la chispa para hacer algo parecido, ¿no? Es muy fácil leer una y decir, esto no, pero mira, podríamos hacer tal cosa, ¿no? Bueno, pues Oye, muy Ana, útil ¿desde también. cuándo están trabajando en esta guía? Pues mira, empezamos a trabajar en la guía en finales del 2018. Empezamos a diseñar cómo iba a ser el proyecto, a establecer las herramientas metodológicas y luego la verdad es que lo hicimos en bastante poco tiempo, porque Sí. yo creo que en menos de un año ya teníamos lo que era el documento. Lo que pasa que luego el año pasado lo que quisimos fue trabajar en esta parte complementaria de las sesiones, de las 4 sesiones estas porque queríamos dar ese impulso de, mira, que la gente no se quede con un cachito de la guía, intentemos impregnar todo el servicio de humanización y por eso ideamos esta herramienta complementaria. Así que en total, pues año y pico, entre unas cosas y otras, aunque la hemos presentado, llevaba ya muchos meses terminada y no, bueno, pues por eso, por la pandemia la hemos presentado tarde, pero en total, pues sí, año y medio así de trabajo habrá sido. Muy intenso, o sea, podría habernos llevado mucho más, pero ha sido muy intenso. La empresa que nos ha apoyado de diseño, la verdad es que ha trabajado, os puedo asegurar en confianza y entre países que me acuerdo perfectamente el día 23 de diciembre, justo antes de Nochebuena, a las 2 de la mañana, trabajando cosas con ellos, porque queríamos en diciembre terminar lo que era el documento. Muy bien, la verdad es que Un regalo de Navidad. Sí, un lujo. Bueno, en España celebran los Reyes o Navidad. Papá Noel, bueno, Santa Claus, ¿no? El 24 de ¿Sí? diciembre y luego los Reyes el 6 de enero. Sí. Vale. Al final nos hemos apuntado a las 2 celebraciones. No, excelente. Bueno, ahora acá estamos a punto de almorzar ya en nuestro periodo de almuerzo. Yo Así que ya yo los prepararle la tengo que merienda a los dejar niños. porque me toca cocinar acá, así que Yo le voy a hacerle bocata a los niños. si no me van a retar. Los dejo, chicos, bueno, agradeciendo nuevamente, doctora, esperamos vernos en otra oportunidad. Claro que Seguimos en sí, contacto. encantada. Los colegas, obviamente, invitados, especialmente si quiere un hospital experimentar partir con esto, que se contacten con nosotros para hacer los nexos entre nuestra sociedad y la sociedad española para poder guiarlos también en la implementación de la guía. Así que excelente, encantado de compartir. Me despido ahora, sí, yo los dejo. Muchas gracias a todos, Marco, Fabiola, Pame y Y otros colegas también. sí, muchas gracias a todos quienes quedan también. Y nada, o sea, ha sido súper enriquecedor. Así que eso, yo creo que vamos a finalizar acá el Zoom. Nuevamente, muchas gracias, doctora. Ahí también nosotros
frente a cualquier observación, estaríamos contactándonos también y gracias por la oportunidad también de darnos a conocer esta guía. Así que Fabi, no sé si tienes algunas palabras finales y ya finalizaríamos el... No, solo agradecer esta tremenda presentación, la verdad que nos deja un gran desafío, un hermoso desafío. Para nosotros, en realidad, nuestras farmacias de atención a paciente externo, como le llaman en España, son bastante diferentes, puesto que atendemos muchos pacientes diariamente, así que para nosotros es un gran desafío. Tenemos algunas cosas avanzadas, tenemos consejos de desarrollo locales, ¿no es cierto?, que son agrupaciones que están compuestas por personas, pacientes, que ayudan a presentar algunas problemáticas o a solucionar algunas cosas para las direcciones de los hospitales, de los centros de atención primaria también. Así que ahí hay nexos, hay cosas donde los pacientes ya pueden estar participando de la toma de decisiones en lo que respecta a su atención, y no solo de farmacia, sino que también de todas las otras, de todo el otro viaje, como mencionaba Ana, desde el paciente por el hospital, por los centros de atención primaria. Así que muchas gracias por todo, Ana. Excelente presentación. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos entonces. Que tengan un lindo día, un lindo fin de semana, una linda tarde, Ana, y nos estamos viendo en la próxima. Así que eso, que estén bien. Gracias, chao. Adiós, cuidaos. Chao. Adiós. Chao, muchas gracias. Igualmente.